Los tepuyes son mesetas de relieve abrupto, caracterizadas por paredes casi verticales y cimas relativamente planas, típica del escudo guayanés. Se encuentra principalmente en la región de la Gran Sabana, en el sureste de Venezuela, aunque también existen formaciones similares y de menor tamaño y número en áreas fronterizas de Colombia, Guyana y Brasil. Los tepuyes están constituidos principalmente por cuarcitas y areniscas, con la presencia ocasional de delgados estratos de pizarra. Geológicamente representan algunas de las formaciones rocosas más antiguas expuestas en la superficie terrestre, cuyo origen se remonta al Precámbrico. Según la cosmogonía primitiva de las tribus originarias de estas zonas, estos tubulares como imponentes mesetas son el producto de la astilla de un árbol del paraíso, traída, escondida por Cujicuchi a la tierra de los guayanos. Como podemos observar, las tribus originarias de estas zonas tienen su propia teoría mitológica de cómo surgieron los tepuyes y los ríos de Guayana, conectando directamente con el misterio de los árboles de silicio. Según esta historia, al comienzo todo era tierra desolada y los habitantes no disponían de otro alimento que la misma tierra, el agua que le proporcionaba en sus mandíbulas la hormiga yak, transportada desde una laguna ignota del cielo, y el casabe que les traía desde el mismo Cajuna un espíritu bondadoso llamado Demodene. Así, rutinariamente, transcurría la vida en la tierra hasta que Odosha, un espíritu maligno, se apareció y espantó a la yak y al Demodene, haciendo la vida más penosa y difícil. Cuando ello ocurrió, se presentó el vencejo, un pájaro grandioso que los indios llaman dariche, y les prometió hacer un esfuerzo alado por llegar hasta el lago Acuena del cielo y hacer que el agua llegara de algún modo hasta la tierra. Así ocurrió, y surgió el caciquiare, pero las aguas confusas no sabían hacia dónde dirigirse, y a los primitivos habitantes se les hacía harto difícil proveerse del precioso líquido. Ante esa situación, Kush confesó haber descubierto el camino del Demodene para llegar hasta el lugar del cielo de la yuca y el casabe. Con la ayuda de todos comenzó a trepar por un árbol cuya copa se perdía en las nubes. Era la senda arbórea del Demodene, y a través de ella llegó a Cajuna y se encontró con un paraíso donde había de todo, incluyendo el árbol madre de todos los frutos. A él se trepó y saboreaba los exóticos manjares hasta tropezar con un avispero cuyas colonias fueron a zumbar en los oídos de la Mancabe, la dueña y señora de aquellos feraces predios celestes. La señora, toda indignada, reprimió a Kush y le hizo levantar el pellejo de su cuerpo, a la vez que lo dejó guindando como escarmiento en el mismo árbol. La hija de la señora, toda conmovida, le pidió a su madre librase a Cujicuchi de aquel suplicio, pues su atrevimiento era el producto de la situación penosa que se pasaba en la tierra. La madre aceptó y liberó a Kush, quien no tardó en regresar a la tierra, pero se trajo, escondido debajo de la uña, una astilla y la clavó en la tierra, y al día siguiente, como por milagro, la astilla se transformó en un gran árbol con todos los frutos inimaginables, que luego con el tiempo se fosilizó y se transformó
en el Roraima. El Roraima se hallaba muy distante de la comunidad, de manera que una mujer llamada Edeñahuat se fue hasta el monte Roraima y le pidió a Kush una estaca. En el curso de la jornada decidió descansar y clavó la estaca, pero al siguiente día surgió un gran árbol que también, con el tiempo, se fosilizó, dando lugar al Auyantepuy. La mujer tomó otra estaca y continuó la jornada, y en cada lugar donde descansaba le ocurría lo mismo al clavar la estaca, pero lo sorprendente fue cuando una de esas estacas se transformó en el árbol mayor de todos, el Marahuaca, cuya copa se enredó en el cielo y sus ramas se extendieron de forma tal que cubrían toda la tierra. Sus frutos, al madurar, caían por racimos, generando un constante peligro para hombres y animales, que si no los mataban, los dejaban de alguna manera modificados. Para evitar tales males, Semenia, mensajero del dios Guanadi y jefe de todos los hombres, decidió tumbar el árbol y para ello comisionó a unos tucanes llamados Sajoco. Estos, con sus grandes picos, quedaron lastimados sin poder lograrlo, de manera que el dios Guanadi, disfrazado de pájaro carpintero, tuvo que intervenir directamente y picotear el árbol hasta quedar totalmente derribado. Entonces, muchas de sus ramas se convirtieron en tepuyes, mientras la copa perforó la laguna y el agua vertida desde el cielo se transformó en el Orinoco, el Caroní, el Paragua, el Aro, el Caura y todos los grandes ríos de la Guayana. Estos tepuyes siempre llamaron y fascinaron la atención de los conquistadores, especialmente de don Antonio de Berrio y de Sir Walter Raleigh. El expedicionario inglés trató inútilmente de escalar, pero solo pudo penetrar hasta cierta distancia. En sus relatos, ese tepuy que le impresionó lo configuró como una montaña de cristal y creyó que allí podía estar la clave de la fabulosa ciudad de El Dorado. Y dijo así: he sido informado acerca de la existencia de una montaña de cristal, a la cual, debido a la distancia y a la estación del año, no pude llegar, pero la vimos desde lejos, y daba la impresión de que era la torre de una iglesia de gran altura. Desde arriba cae un gran río que no toca el costado de la montaña en su caída, porque sale al aire y llega al suelo con el ruido y clamor que producirían 1000 campanas gigantes golpeándose unas contra otras. Yo creo que no existe en el mundo una cascada tan grande ni tan maravillosa. Berrio me dijo que en su cumbre hay diamantes y piedras preciosas que se ven brillar a la distancia, pero lo que ella contiene yo no lo sé, ni él, ya que ninguno de sus hombres ha logrado ascender por el costado por la hostilidad de los habitantes del lugar y las dificultades que hay en el camino. La hostilidad de los habitantes de aquel lugar se debía a que tenían la creencia de que sus dioses habitaban en la cima de los tepuyes y que era un sacrilegio el penetrar los misterios de los mismos, y que también esto a su vez podría desencadenar la ira de los mismos dioses. No por nada, la palabra tepuy proviene de una voz del idioma indígena Pemón, que significa montaña o morada de los dioses. Es enigmático, magnífico y misterioso el hecho de que hace cientos de años atrás los indígenas de esta zona ya hablaban de árboles gigantescos que les proveían de diferentes alimentos y también de agua,
Y al parecer, también tienen una explicación del por qué y quién fue el que los derribó. Estos arcontes celestiales están arraigados en diferentes historias y en diferentes civilizaciones alrededor del mundo. En esta ocasión nos tocó hacer hincapié en la mitología de las tribus indígenas que habitan por debajo de los tepuyes. El día de hoy nos hemos ido con mucha más información de la que ya teníamos. No se trata simplemente de abstenernos o negar algo que no conocemos. Es muy fácil reírnos de información que no conocemos, pero es mucho más difícil escucharla, darnos nuestro tiempo y pasarla a juicio por nuestra conciencia. Esto es la red de joyas de Indra. Nos vemos a la próxima.